La palabra redención o redimido es muy conocida en nuestro vocabulario hoy en día. Hasta cantamos cantos que hemos sido redimidos, y es algo bien vital e importante en el cristianismo, hermanos. Pero yo estoy seguro que la mayoría de los cristianos no entienden la implicación teológica que hay en esto, y la decimos: yo soy redimido. Oh, que para que seamos redimidos, y fuimos redimidos. Pablo le está escribiendo a los efesios para describir la importancia de la iglesia como el cuerpo de Cristo, hermanos. Esto tenemos que entenderlo. Su gran esfuerzo y su gran énfasis está en el libro de Efesios para la iglesia, es ver la iglesia, usted y yo, como el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, hermano. Usted tiene que vivir consciente de esto. Es Cristo encarnado en nosotros ahora en el mundo. Cristo tiene dos cuerpos, le dije eso. El que María se formó en el vientre de ella. El Verbo se hizo carne. Ese Jesús, quien es el Cristo. Y Jesús andaba por los pueblos, por las naciones, por los pueblos de Palestina. Nunca caminó más de 100 millas, pero Él se movió allí, por donde quiera que andaba. Era Jesús, era el Cristo, era Dios en Él andando, sanando a los enfermos, restituyendo las vidas, levantando, resucitando a los muertos, multiplicando los panes y los peces, y haciendo y demostrando el poder y la grandeza de Dios. Por eso el que ha visto a Jesús, Él le dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Óigame bien, porque yo voy a decir un montón de cosas hoy. Es Cristo encarnado. Es Jesús ahora. No es una organización, es un organismo. Es algo que tiene vida. Es Jesús en el mundo. Él está hablando de la teología de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Cada vez que la iglesia se pasea por este mundo, es Cristo quien se está paseando por este mundo. ¿Me están entendiendo? Note que no somos un redil de ovejas nada más con un pastor, que no solo somos ramas pegadas a una viña, como dice la Biblia, ni un reino que no tiene un rey. No, somos un cuerpo en metáfora, como una cabeza, la cual es Cristo. Nosotros somos Jesús en el mundo. La iglesia tiene que saber quién es para que funcione en el mundo como quien entendemos ya que nosotros somos. Amén. La iglesia debe ser hoy nada menos que Jesucristo andando por el mundo, haciendo exactamente lo que Jesús hizo cuando caminó en el mundo, cuando estuvo aquí. Eso es la iglesia. Y lo que el libro de Efesios está diciendo es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y nos dice cómo debe funcionar y cómo debe de operar en el mundo. ¿Por qué Dios nos escogió allá antes de la fundación del mundo? ¿Qué tenía Él en mente con nosotros, hermano? ¿Qué proveyó para que lo que Él quiere a través de nosotros se logre, hermano? Todo está allí. Y aun cuando caímos, que es lo que vamos a hablar ahora, Él tuvo que venir a redimir a aquellos que Él necesita para hacer su obra. Y mire, hermano, esta cosa que estuvo oculta y que era un misterio, ahora ha sido revelado. No es un misterio para nosotros. ¿Cómo fue formado en la mente de Dios en la primera eternidad, antes de la fundación del mundo, para que lo entendamos? Y también algo planeado según los versos que vamos a comenzar a leer bien rapidito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no que nos va a bendecir, ya eso es del pasado. Nos bendijo con toda bendición, no con alguna, pero con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero sigue hablando, según, por eso lo hizo, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Todo esto fue plan de Dios, hermano. Todo esto, la formación del cuerpo de Dios formado, revelado, dando a conocer y teniéndolo mencionado allá arriba, para que puedas poner tu fe en eso que se te ha dado ya a conocer. Usted no puede creer en lo que no conoce. Aún la palabra de Dios es dicha, hay que creerla. Amén.
para que entres a vivir de acuerdo a este plan y propósito de Dios. Por eso tenemos ahí viviendo de acuerdo a la manera ordenada por Dios. Aquí hablamos, enseñamos, predicamos y aún cantamos hablando de las maneras como Dios ordenó las cosas. Y depende de usted que usted le crea a Dios. Mire lo que dice bien claro Romanos, para que entres a vivir de acuerdo al plan. Mire lo que dice allí: si sabemos, no somos ignorantes, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero se detiene y dice: esto es a lo que conforme a su propósito son llamados, no a los suyos. Dios no viene a tus propósitos. Usted existía, Dios existía y ha existido siempre antes que usted naciera. Y Dios lo formó con un plan, con un propósito según Él. Pero nosotros queremos traerlo a nuestro propósito, a nuestros planes. Eso pues al revés. Eres tú quien te ajusta a mí, no yo que me ajusto a ti. No tiene sentido eso. Eso es lo que Dios está hablando. Amar a Dios hace, ¿sabes qué? Que pongamos atención a su deseo. Digo, si lo amamos, que estemos dispuestos a coordinar con Él, si es que lo amamos. La obra de Dios requiere que nosotros coordinemos con Él, no Él con nosotros. Y lograr esta coordinación, esto confirma entonces que somos llamados por Dios conforme a su propósito. Si usted anda viviendo conforme a su propósito, pues yo le voy a decir la verdad. Cuando usted nació, ya Dios estaba ahí. Ya Dios tenía un plan, ya Dios tenía un propósito. Dios te hizo y te hizo de la manera como te hizo, aunque usted no esté de acuerdo. Alguna gente pues dice que tiene la nariz muy larga y qué sé yo qué cosa. Y otros que quieren ser más altos, otros que quieren ser más chaparritos, otros que quieren ser... Hermano, te voy a decir la verdad, Dios me escogió y me hizo a mí. No es que uno tiene la nariz muy larga, es que los ojos están muy allá atrás. Y entonces usted ve la nariz bien larga. Depende cómo usted vea las cosas en esta vida. No, que yo soy muy feo. Bueno, espérate a que vea otro. Y el otro va a dar gracias y dice: ¿cómo quisiera ser yo como él? Esto incluye a todas las personas, todos los asuntos, todas las cosas que hagamos, hermanos, no conforme a nuestros planes y propósitos, sino conforme a los planes y propósitos de Dios. Y aún si estamos sufriendo de acuerdo a lo que Él dice, debe haber gozo. Lo malo es cuando están sufriendo por tus mismos errores y tus propios mistakes y todas las cosas que hemos hecho, es otra cosa. Pero si usted está en la cárcel por causa de predicar el evangelio y anunciar estas virtudes, bienaventurado eres. Todo fue hecho en el tiempo pasado. Habla de un pasado que ya allá mire, yo no lo invento, aquí está. Porque a los que antes, eso fue allá, conoció. También con esos mismos, está hablando de las mismas personas, a los que conoció también los predestinó. ¿Pero para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo Jesucristo. Por eso es que Dios está tratando con tu vida, con tu carácter, con tu personalidad, con tu manera de ser, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Cristo primero, como patrón y ejemplo, un ejemplo, modelo, y luego usted y yo pareciéndonos a Él. Dios quiere muchos así, no físicamente con barba y sandalia y pelo largo ni nada de esas cosas, no. Entonces, hermanos, todo fue hecho en tiempo pasado. Note que es pasado. Dios es el Dios de la eternidad y en Él no hay tiempo, no existe tiempo. En la primera eternidad ni en la segunda que le puse aquí tampoco. Allá la primera eternidad no tuvo comienzo, ni la segunda va a tener fin. No va a tener fin. Tiempo es aquí el medio donde Dios existe. El tiempo, ahora es que hay tiempo, semanas, meses, me pagan por hora, por meses, y el banco, el bill te llega ahí. Nunca el banco se va a olvidar que usted le debe. It's just going to be there on time. Y te dan 10 días para que lo pague. Y si no lo paga, te arrancan con intereses. Todo es en tiempo, ahora en tiempo. ¿Dónde llego? ¿Cuándo llego? ¿Cuándo? Todo es tiempo, tiempo, tiempo y tiempo. Ahora. Oiga, y tú y yo vivimos, y vivieron otros y vivirán los que vengan sujetos a un tiempo. Ahora, este es el asunto. Ya esta iglesia vio el plan.
y el propósito de Dios que tuvo allá en la primera eternidad. Ya yo se lo expliqué, lo he hablado, lo sigo rehablando. Ok, muy bien. Y tú no estás en ignorancia, digo, si es que lo has entendido. Y si tú no estás envuelto, y si tú no estás participando, te voy a dar las razones, las que yo creo. Yo puedo estar equivocado y estaré gustosamente equivocado. Que porque esto que has conocido y has entendido o has oído y se te ha revelado ya, yo pienso que las razones serían que tú no le crees a Dios. Ya oíste los planes, ya oíste el propósito. Pienso yo que es que no lo crees. O quizás no te interesa. O no es importante para ti. O pues no quieres. O no es tu asunto. O no es lo tuyo. No es tu onda. It's not your thing. Right? Es lo que yo pienso. Pero obviamente no fue porque no supiste. Porque se aclaró y se sigue aclarando y se te sigue hablando. Y está ahí en la Biblia, en el libro que tú tienes. Que está en cada motel, en cada hotel, ese libro está en cada cuarto. Ahí está ese libro explicando el plan y el propósito de Dios. Ahora miremos la primera fase de las tres que aparecen. Vamos a mirar Efesios. Porque yo voy a hacer una pausa el domingo que viene, no voy a hablar de Efesios para explicarle todo lo que pasó en Efesios, para que usted se dé cuenta cómo Dios arrancó en Génesis en base a ese proceso. ¿Están conmigo? Ok. Mira lo que dice aquí. Según nos escogió antes de la fundación del mundo. Ya eso lo saben, hermanos, hasta el gato de mi casa. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y qué más dice? En amor. Dios lo hizo porque nos amó. Y nos predestinó para que fuéramos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A Dios le dio la gana. Y mira lo que sigue diciendo: para la alabanza de su gloria, de su gracia y su gloria, con la cual nos hizo aceptado en el amado. Nosotros somos una alabanza para Dios. ¿Y qué más sigue diciendo? Ahí está, aceptado en el amado. Primero vemos, diga conmigo, el método que Dios usa, el cual fue elección. Dios te elige. Dijo, bueno, yo voy a elegir lo que yo veo que van a venir. A eso lo elegimos. Usted invita un montón de gente a su casa a comer, pero llegaron 10 de las 20 que invitó. Usted le va a dar de comer a los 10 que llegaron, ¿no es así? Pues no puede hacer nada con los que no vinieron. O fueron invitados, pero no vinieron. Dios sabía quiénes iban a venir. Dios, usted no le dio una sorpresa a Dios cuando vino. Amén. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, predestinado por medio de Cristo para sí mismo, de sí mismo, y luego tuvo que redimirnos. Pero ¿y por qué? De la condición que los elegidos cayeron, para darnos herencia a los que creyeran. Fíjate, herencia. ¿Cómo le va a dar herencia a aquellos que no quisieron creer? Como Dios no le va a revelar a nadie que no está interesado en revelación, ni le va a enseñar a nadie que no está interesado en que se le revele y que se le enseñe. Para darnos herencia a los que creyeron. Estos son los tres aspectos elementales, hermano. Ahora vamos a discutir la elección un poquito y cómo hemos sido escogidos por Dios en su propia soberanía. Pues antes de la fundación del mundo, Él nos escogió a nosotros. Y ahorita usted se va a dar cuenta, oye, ¿por qué me escogió a mí? ¿Por qué no escogió a aquel? Bueno, no. La gente viene, todavía los elegidos, usted y yo. Dios quiere una iglesia que pueda interceder por las criaturas. ¿Están conmigo? La iglesia está en el mundo. Que sea luz. La iglesia es la luz del mundo. Porque yo sé que el mundo está en tinieblas. Porque si nosotros somos la luz, entonces el mundo está en tinieblas. Y nosotros somos esa luz. Dios en su plan nos eligió para ser parte del cuerpo de Cristo, quienes formarían la iglesia. Y esto es lo que nos da el valor ahora en nosotros. Tenemos un valor. Ser lo que somos, algo que tuvo comienzo antes de que existiésemos nosotros. ¿Cómo fue que Dios planeó esto y lo va a llevar a cabo? Oiga bien,
¿cuál sería el método para traer esos elegidos a esa realidad? Eso es allá todavía. ¿Cómo será que esa relación de nosotros como cuerpo de Cristo va a suceder? Eso antes de que sucediera. Son preguntas que habían. La respuesta es, diga conmigo, por la redención. Él tuvo que redimirnos porque nosotros estábamos bajo una esclavitud llamada pecado. ¿No fue así? Efesios dice que Él nos dio vida. Usted estaba muerto. Usted no podía hacer nada en cuanto a esto. Un muerto no puede hacer nada. Pero dice bien claro capítulo 2 y verso 1. Y Él, diga conmigo, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Esto es una obra de Dios. Porque usted como muerto no podía hacer nada. Eso no es glorioso, hermano. Oh, cada vez que yo me doy cuenta de eso, I have the goosebumps, los pelos de punta se me paran. Wow, Dios hizo lo que yo no podía hacer. Entonces, hermanos, usted se va dando cuenta ahora para hacer esto. Él nos eligió para hacer. Otra pregunta es: ¿cómo será esto? ¿Cómo sucederá? Por medio de la redención. En Él, dice Pablo en Efesios, si lo ha leído conmigo, Él tuvo que redimirnos porque nosotros estamos bajo una esclavitud llamada pecado. Y si se tenía que pagar un precio, ¿verdad que sí? Teníamos que ser, diga conmigo, comprado por Dios para poder ser de Él, porque nos perdió por un tiempo. ¿Cuánto entienden que en Adán así fue? Nos perdió. Y ahora viene a buscar lo que se había perdido. Y por eso yo le hablé el domingo pasado de que Él nos engendró. Nos engendró. La palabra clave aquí, hermanos, es redención. Cuando yo estaba en la escuela bíblica, en el colegio, en el seminario, algunos dicen en el cementerio, seminario. Oiga bien, cantamos un canto, yo estaba bien pollito, bien jovencito. Y cantamos: comprado por sangre, por Cristo, de que mi alma salvó, lo sé, con Cristo al cielo. Pero dice comprado con sangre. Se pagó un precio, no con oro ni plata, fue la sangre de Cristo. Mire lo que dice Efesios 1 del 6 al 10. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Diga conmigo ahora ahí: en quien tenemos que, por su sangre, Él nos compró por su sangre, y luego nos dio el perdón de pecado según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y luego mírate, dando a conocer el misterio de su voluntad, de lo que Él quería, y en su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿De qué? De reunir todas las cosas. ¿En quién? En Cristo. Él es en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahora, de allá se planeó, pero en la dispensación de los tiempos esto se iba a llevar a cabo. Así que lo que están en los cielos como lo que están en la tierra, bendito sea Dios. Ese es el plan de Dios, hermano. Aquí está la clave. Vamos a detenernos ahí. Esta es una declaración fantástica, el significado de redención. Y usted va a salir hoy de aquí bien claro, bien entendido, bien empapado de lo que es la redención, de lo que se hizo contigo. Dios, con el fin de poder traer a sus elegidos a la herencia. ¿Cómo van a heredar si están bajo la esclavitud? Él tiene en el futuro para ello, tiene que comprarlo, tiene que redimirlo para que sean de Él, propiedad de Él. Cuando usted compra algo y le dan el papel ahí, sign it, you say this belongs to me. Esto pertenece a mí. Usted pertenece a Cristo, hermano. Hay un sello ya sobre su vida de que creíste, fuiste sellado con el Espíritu
Espíritu Santo de la promesa, para que se sepa que tú perteneces a Dios. Este es el concepto de redención. Ahora, déjeme darle la definición teológica de lo que es la redención. Redención es un acto de Dios por el cual Él mismo, Dios, paga como rescate. Él paga el precio por el pecado que enfurece la santidad de Dios. ¿Ustedes entienden esto? ¿Cuándo ustedes se enfurecen de vez en cuando? ¿No se enfurecen, hermano? Tengo que hablar con sus esposas, con sus esposos. Enfurece a Dios el pecado. Básicamente es lo que es liberado por el pecado, liberado del pecado por el, diga conmigo, por el pago de un precio. En el lenguaje griego es comprar algo en el mercado, pagar el precio en la pulga por algo, alguien que se vende en esclavitud. Vamos a poner en los tiempos de antes, ahí usted estaba en la pulga amarrado ahí, y la gente pasando conmigo, ¿cuánto quiere por él? Y gente le tocándole los pies, dice, no, está muy débil, aquel está más jovencito, ¿cuánto quiere por él? Era una venta. ¿Entienden esto? Cuando usted compraba un esclavo y ese esclavo no tenía nombre, ese esclavo se conocía como el nombre de usted. Ese es el esclavo de José Ruiz, ese es el esclavo del hermano Martínez, porque ellos no podían tener nombre, nada más se conocían como el esclavo de fulano. ¿Me oyeron, hermano? Ay, como yo me gusta que me digan eso. Ahí va el esclavo de Jesucristo. Ahí va el esclavo de él, él pertenece a él. Eso es glorioso, hermanos. Y déjame decirte algo más. En aquellos tiempos, comprar y vender esclavos era una práctica común, era aceptada por la cultura, no era algo como hoy. No. Usted podía comprar una persona que amaba y quería hacerlo libre y lo compraba de su libertad. Usted podía hacer eso. Y le decía, ¿sabes qué? Ya que te compré, no eres esclavo más. Puedes vivir libre, puedes vivir como quieras, puedes vivir tu vida. No era así. Oye, esto es lo que la palabra redención significa. Pero mire, Pablo dice eso, no yo. Vamos a mirarlo en primera capítulo 1 y verso 7. Dice, en quien tenemos que, en quien hemos sido comprados, dígalo, en quien hemos sido comprados por su sangre, y luego nos perdona el pecado según la riqueza. Él pagó, yo pago, para que este ya no siga siendo esclavo. Ahora, todos en este mundo estamos cautivos. Todo el que viene a este mundo es un esclavo y está cautivo. Todos los elegidos, los escogidos, los predestinados, los llamados, ahí estaban. Y la Biblia dice que somos esclavos. Nadie es libre. Toda persona en el mundo es un esclavo y está en un estado pecaminoso. ¿Y pues de quién somos salvos? ¿Quién nos tenía cautivo, hermano? Escuche lo que dice la Biblia. Mírenlo aquí. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis. Pero en vuestro pecado, ¿qué? A donde yo voy, ustedes no pueden ir. El hombre es esclavo del pecado. Mira lo que dice la otra escritura. Por gracia, pero gracias a Dios, que aunque éramos ¿qué? Éramos ¿qué? Esclavos del pecado. Habéis que obedecido de corazón a esta forma de doctrina a la cual tú ahora te has entregado, a la cual tú has comenzado a vivir. Mire lo que dice Romanos 8. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas ya soy carnal. ¿Vendido a quién? Estoy vendido. Soy de quien estoy vendido. Me compró el pecado. Y luego dice el otro verso, vendido al pecado, viviendo en corrupción, que no tiene cautivo y no tenía cautivo. Era el pecado, hermano. Éramos esclavos de Satanás sin darnos cuenta. Ahora, para ser libre, aquí viene, agárrese bien. Para ser libre se tiene que pagar un precio. ¿Y cuál es
el precio. Aquí viene. La Biblia dice, no yo, que la paga del pecado, ¿qué es lo que es? Muerte. Alguien tiene que morir para pagar el precio que había que pagar. Y por eso es que Jesús dice, en el plan era, amigo, tú eres inmolado desde antes de la fundación del mundo, para que tú vayas y pagues el precio. ¿Y cómo lo va a pagar? Mira lo que dice la Biblia. Perdón, no todavía. Con el fin de redimir al pecador de las garras del diablo, tiene que haber, diga conmigo, muerte. Alguien tiene, porque la paga de ese pecado es muerte. Alguien tiene que morir. Mira Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué? Ajá. Ahora viene lo que dice. Mira lo que dice. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no se puede comprar. ¿Me oyeron, hermano? No se puede perdonar pecado. Por eso es que cuando Adán y Eva pecaron, ¿oyeron esto? Ellos se cubrieron con una hoja de higuera, se pusieron unos delantares. En inglés dicen lions, algo que se cubre. Y Dios le dijo, no, ustedes no pueden cubrir su vergüenza, porque le dio vergüenza. Ustedes tenían miedo también, le dio miedo. Ustedes no pueden cubrir nada de eso. Le voy a hablar el domingo de eso, porque ahí comenzó todo el meollo del asunto. ¿Y sabes qué? ¿Sabe qué le está diciendo? Él tuvo que matar un cordero, un animal, derramar sangre, y él le dio y lo cubrió con pieles. ¿Pero quién los cubrió? Ellos se cubrieron con hojas, pero Dios es quien dice, así no es. Ustedes pecaron contra mí, y si soy yo que le voy a perdonar eso, yo soy que lo voy a cubrir a ustedes. Yo cubro la vergüenza, yo cubro todo lo demás que trae el pecado. Yo soy el que te declaro libre de pecado, porque nadie más, porque ustedes no han pecado contra nadie, ustedes han pecado contra mí. Y soy yo el que declaro que ya no me deben nada. Hermano, usted puede entender estas cosas. Mire, en este proceso dice, sin muerte no hay redención. ¿Pero redención de qué? La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Morirá. Nosotros no podíamos pagar nuestra libertad. Ningún esclavo antes podía pagar su libertad. Era otro que tenía que comprarlo. Pero por eso Jesús nos redime a nosotros y Él paga el precio. ¿Qué tal si repetimos ese verso, Efesios 1? Ahí está. En quien tenemos redención. ¿En quién? Por su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir con esto? Que Él pagó el precio del pecado para liberarnos, para redimirnos, hermano. Usted ha sido redimido, en quien fuimos redimidos en Cristo. ¿Y quién nos hizo libre? Pues Cristo, hermano. Él pagó el precio. Y si Cristo te hizo libre, entonces, hermano, obedezca a lo que dice Gálatas 5:1. Míralo ahí. Ahora estemos pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo, ¿qué? Libre, hermano. Ahora que Él te hizo libre, quédate ahí. Amén. Y no esté otra vez sujeto a la esclavitud de donde tú saliste. Qué tremenda verdad. Ya no estemos ahí. Estemos firmes, sin enredarnos de nuevo en el yugo de la esclavitud. ¿Por qué? Porque Gálatas 3:4 dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor, el cual se dio a sí mismo. ¿Por qué? Por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos, hermanos, del presente siglo, ¿qué? Malo, conforme a la voluntad de Dios y el Padre. Hermano, la Biblia se explica por sí mismo. Más claro de ahí no canta un gallo de lo que Cristo hizo. Ahora, hermanos, en otras palabras, hemos sido liberados del mal, del yugo de la esclavitud, y que es
lo que dice Colosenses. Ven que yo le doy la escritura, es la escritura que le explica esto, hermano. Mire que dice Colosenses, el cual nos ha que librado, hermano. ¿Librado de qué? De una potestad, de un dominio, de un control donde estábamos de tinieblas, y nos ha trasladado ahora al reino de su amado Hijo Jesucristo, hermano. Eso es para que usted ande por la calle brincando y saltando y diciendo gloria a Dios, aleluya. No haga eso, pero es para que usted haga eso. Es el mismo término y pensamiento. Mira lo que dice Romanos, es la Biblia, hermano, la Biblia 6, 8, 18. ¿Y libertado de qué? Del pecado. ¿Viniste a ser siervo de quién ahora? Ay, hermano, siervo de la justicia, libre de este presente siglo malo, libre de la corrupción que hay en el mundo y del yugo de la esclavitud del pecado, hermano. Oiga, si usted se quiere dar cuenta, pasese por la ciudad de los viernes en la noche y los sábados. Y no solamente eso, hermano. Ay, hermano, ya no hay que ir a esos lugares para ver todo tipo de actividad sexual. La tecnología ha ayudado a que con puros botones tú lo traigas a tu sala y lo traigas a tu cuarto. Lo peligroso que hasta los niños de 14 años ya con esos aparatitos lo pueden ver. You stick with me and you come back Sunday and you're going to know that. ¿Ok? Por el precio que se pagó. Es el precio que el pecado demandaba. ¿Demandaba qué? Muerte. Derramamiento de sangre para que hubiera remisión de pecado. Ahora, habiéndote explicado estos versos, mira, fíjate qué lindo, qué emocionante es verlo y leerlo otra vez. Gálatas, gracias y paz sea la iglesia de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos y de los siglos. Gloria, gloria, gloria a Él, hermano. Mire lo que dice Gálatas 3. ¿Cómo es suelto yo de la Biblia? Cristo nos ¿qué? De la maldición de la ley. Él se hizo maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Fíjate, Él por nosotros. Mira lo que dice Hebreos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne, ¿o me oyeron? Antes de la fundación del mundo usted todavía, pero ahora participamos de carne y de sangre. Él, para redimirnos, también participó de ¿qué? De lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que, no dice que tenía sobre nosotros el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar, diga librar, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esa servidumbre. Pero Cristo vino para comprarnos, para pagar el precio que era la muerte y hacernos libres. Eso, hermano, eso es redención. Déjame ayudarte a comprender mejor estos términos de la Biblia, como justificación, justificado, perdonado, adopción, reconciliación, redención, redimido, pero que quizás no nos damos bien cuenta. Justificado es que tú estás delante de Dios acusado, pero Dios te declara justo. Isn't that wonderful? Usted no es justo porque usted era justo, usted es justo porque Él te declaró justo. ¿Están conmigo? Él te declara. Luego, perdón. El perdonado es que el pecado está delante de Dios como un deudor y Dios le perdona y te cancela la deuda. Ya Dios borró tus pecados. Lo otro es adopción. Aparece como algo extraño, pero Dios te hace hijo, te adopta. Reconciliación. El pecado está delante de Dios como un enemigo, pero Dios te hace amigo.
¿sabes qué? Reconcíliate conmigo. Amén. Eso es reconciliación y redención. Aparece el pecador delante de Dios como un esclavo, pero Dios dice: yo lo compro para que Él sea mío. Todos estos términos hablan de lo grandioso, de lo maravilloso, de lo milagroso de la salvación, y todo esto es provisto para nosotros porque Dios pagó el precio por nosotros. ¿Entendió esto, hermano? Ahora, fuimos acusados, pero Él nos declaró justo. Éramos deudores, pero Él canceló la deuda. Éramos extranjeros, pero Él nos hizo hijo. Éramos enemigos, pero Él nos hizo amigo. Éramos esclavos, pero Él nos hizo libre. Oh, gracias por el libro de Efesios, Señor. Esto es salvación, hermanos. Esto es salvación. Ahora, miremos cómo esto se desenvuelve. Otra vez en Efesios 1:6. ¿Para alabanza de qué? De su gloria, de su gracia con la cual nos hizo. Eso es para Él. Aquí vemos 5 aspectos de la redención. La gracia será el antecedente a través de quien Dios nos hace aceptado en el amado. Él usa su gracia, porque por gracia somos salvos. ¿Por qué? Porque estamos ahora en Cristo. Por la fe somos hechos uno con Cristo, porque estamos en su cuerpo ahora. Somos Cristo en el mundo, somos aceptados por Dios, y Él es en quien tenemos redención. Y la razón por la que nosotros se nos llama amados de Dios, ¿no sabía eso? Juan dice: amado, ahora somos hijos de Dios. Juan es tierno, amado. No sabéis que si usted lee ese libro, para Juan es amado, amado. Los amados, somos los amados. ¿Por qué? ¿Sabe por qué somos amados? Porque estamos en el Hijo, a quien el Padre ha amado desde antes de la fundación del mundo, hermano. Él es la cabeza y tú estás en Él. Por eso somos amados. Dios no puede amar la cabeza sola. Él ama todo el cuerpo, hermano. Y por eso tú y yo somos amados, porque estamos en Él. Ay, hermanos, el término amado era el nombre especial para su Hijo. Dios llama a su Hijo amado. Mire, yo no lo invento. Vamos a Marcos, creo que es. Mire, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Amén. Es el Hijo amado de Dios. Todo esto de ser llamado amado es porque estamos en Cristo. Una vez más, tírame Colosenses 1:13, ahí creo que viene. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha traído al reino de ¿quién? De su amado Hijo. En Él somos amados, hermanos, somos amados. Cristo es el amado de Dios, el recipiente de todo lo que Dios tiene que dar de su amor. La única manera que nosotros podemos recibir es por estar en el amado. ¿No han leído eso? Por estar en el amado. Toda la plenitud de Dios está en Él. El Padre ama al Hijo y el Hijo tiene que tengamos todas las buenas cosas. Pues, Padre, lo que me has dado, tuyo y mío son, y yo quiero que donde yo esté, ellos también, guárdalo del mal, Señor. Oye, pues son tuyos y son míos. Son los amados. Es por eso que nosotros recibimos todas las bendiciones que dice Efesios 1:3. Mira lo que dice ahí: bendito sea el Dios de nuestro Padre, el Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿En quién? ¿En quién? Es porque estamos en el amado que recibimos toda esa bendición. Porque estamos en Cristo somos aceptados. Porque estamos en Cristo somos bendecidos. Porque estamos en Cristo somos redimidos. Por gracia fuimos agradecidos. Agraciados. Amén. Hay otra palabra que es contraria, pero yo no te la voy a decir de este púlpito. Hay agraciado, pero hay otros. Tú has sido agraciado por Dios. Saludémonos así. Dios puede decir a todos los cristianos: estos son mis amados, en quien yo también tengo contentamiento. Amén. Esto están en mi Hijo, y si yo con el Hijo tuve contentamiento, con los que están en Él también tengo contentamiento. Y ¿sabes qué, hermano? Esos nos
en la Biblia, en Efesios 1:6, mírenlo ahí. Para la alabanza de la cual nos, eso es usted y yo, ¿me oyeron? Nos hizo acepto en quién. Somos los mismos de Efesios 1:7. Mira lo que dice Efesios 1:7. En quién tenemos, ese tenemos son los nosotros. Por su sangre el perdón de sus pecados y la riqueza de su. Tenemos los mismos somos los mismos que tenemos. Está hablando de la misma persona. ¿Entienden? Nosotros aparecemos en los primeros 3 versos del capítulo 2 de Efesios. Vosotros estábamos, anduvimos y éramos. Hablando de nosotros. Ahora mire, hermano, aguántese. Nos quedan 10 minutos. Nada más que yo voy 80 millas por hora. Pero aguántese ahí. Mire, yo no invento estas cosas. Efesios 2:11. Por tanto, hermanos, acuérdense de que ustedes en otros tiempos, los gentiles, los que no eran judíos en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecho con mano de la carne. En aquel tiempo, eso es en aquel tiempo, ustedes estaban sin, donde yo le estoy hablando ahora, que están en Cristo y gozan de toda la bendición y toda la riqueza y todo lo que hablamos aquí. Estamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos, no conocíamos los pactos y las promesas, y estamos, esto es terrible, sin esperanza y sin Dios en el mundo. This is terrible. Mira el verso que sigue. Esto pues digo y requiero en el Señor, ya no ande así como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Y qué más? No, bueno, hasta ahí. Nosotros éramos todos eso, pero esto es el punto, lo que Pablo nos quiere decir en el libro de Efesios, que el Dios Redentor ha escogido y redimido y redime a los pecadores. ¿Cuánto dan gracia a Dios? Que Dios vino a redimir a los pecadores. Pues el médico viene a los enfermos. ¿Ah? Qué bueno que hay uno a redimir a los pecadores. Este es el punto. Quien se dio a sí mismo por nosotros. Luego Tito allá, mira lo que dice Tito. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, aquí viene, ve que es un plan, un pueblo propio, celoso de buenas obras, hermano. Dios quiere un pueblo aquí en este valle de Silicon Valley así, un pueblo que Él ha redimido, que Él pagó el precio, hermano. Por eso que digo que Dios tiene un plan con nosotros como iglesia. Nosotros somos en la Biblia, sí, ya no ahora, pero los inicuos que cometimos iniquidades, eso es lo que éramos. Y Él, para purificar para sí mismo un pueblo, un cuerpo propio y celoso de buenas obras, vino y hizo esa obra por nosotros. Él dijo: yo no he venido a llamar justos. ¿Me oyeron? Sino a quienes, a pecadores, arrepentimiento. Y ahí estamos tú y yo, hermano. Esto no sucede hasta que el pecador reconoce que es pecador y que Cristo vino a buscarlo a él para que se arrepintiera. Amén. Para terminar, hermanos, usted pensará, pues Dios debía haber buscado otra gente buena. ¿Por qué me llama? O no se inquiete todavía, porque me quedan unos 10 minutos. Ok, pero le digo así para calmarlos algunos ahí, porque, amén. ¿Están conmigo? ¿Cuánto andan deprisa? Ay, qué bueno, porque te voy a decir la verdad. You may miss the blessing for rushing. Usted pensará, bueno, ¿por qué Dios debió haber buscado gente buena y perfecta? Bueno, Él hubiera tenido problemas, porque la Biblia dice que no hay justo, ni bueno, ni aun uno. Amén. Él sabía eso. ¿Para qué venir a buscar eso que Él sabe que no? No había justo, ni bueno, ni aun uno, dijo la Biblia. Por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Pues ¿para qué va a venir a buscar justo? Dice la Biblia, así que Él redimió a los pecadores. Amén. A los pecadores. Vino a escoger pecadores que respondieran al plan que Él tuvo. Ahora, ¿cuál fue el precio pagado? Otra vez Efesios, porque no se lo olvide. En quien tenemos que redención, en Cristo Jesús. Su sangre
fue el precio. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se pagó? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y alguien tenía que morir, y Él murió en la cruz del Calvario. Por eso la gente dice, bueno, ¿por qué tanta cosa que murió en la cruz? Bueno, que lo que Él hizo allí fue histórico, morir por nosotros. Redención por su sangre no es que Él se cortó un brazo y trajo su sangre en una cosita y le echó. No es eso. Redención por su sangre fue algo sacrificial, fue su muerte. El punto de una vida tiene que ser entregada, y eso es lo que Él hizo, entregó su sangre. ¿Me oyeron? No es que se cortó un dedo y vino, mira, aquí está mi sangre. No. Y Él siguió viviendo. No. Entregó su sangre y que dio su vida allí en el Calvario. La Biblia dice que Él dio su sangre, su alma, su vida. Se dio a sí mismo, ya lo leímos ahorita. Todo esto quiere decir una misma cosa, que Él murió por nuestros pecados, nos sustituyó en la cruz. Se me apareció un testigo de Jehová un día y me dijo, bueno, ¿Cristo murió en una cruz o qué? Y yo le dije, en una conversación, sí, Él murió en una cruz. Mentira, Él murió en un madero, en un... Digo, ven acá. Si murió en un poste de hierro, de madera, Él fue crucificado por mí. ¿Qué importa dónde fue? Amén. La gente quiere parar a discutir cosas. ¿Qué importa? La idea es no dónde murió, sino por qué murió. Murió por mí, dio su sangre por mí. Éramos nosotros los que debíamos de estar en esa cruz, morir, pero la misericordia de Dios proveyó el sacrificio que dice Pedro. Agárrese conmigo aquí. Como bien saben ustedes, hermanos, que fueron rescatados de la vida que absurda que heredamos de nuestros antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como oro y como plata, ¿verdad que no? No fue así. Dice más tarde, fue por la sangre de Cristo Jesús que fuimos redimidos. Con razón Pedro pensó que era preciosa. Ahora entiendo el canto de Apocalipsis. Llamo para atrás y cantaban un cántico nuevo. Pero oiga, ¿cuál era el canto? Diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Para quién? Para Dios, y no de todo linaje y de toda lengua y de todo pueblo y de toda nación, y nos ha hecho ahora para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinemos sobre toda la tierra. Aleluya. Oh, hermanos, bendito sea Dios. Y mira los versos que siguen. Que hay unos versos que siguen, creo. Ahí están. Y dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Yo lo estoy hablando ahora ya, vamos a la segunda eternidad. Y su número era de millones que decían en gran voz, el Cordero que fue inmolado, Él es digno de tomar el poder, de tomar la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todo en el mar y todas las cosas que en ello hay. Y luego oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, amén, así sea. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y lo adoraron. ¿A quién? Al que vive por los siglos de los siglos. Esa es una obra completa, hermano. Y ahí vamos tú y yo. Para ahí vamos en este plan. Para eso nos escogió, y esa sangre nos hizo libres, nos compró, y las cadenas del pecado fueron rotas para que ahora seamos hijos de Dios, hermano. Y nos une al Hijo para que todo lo que el Padre le dio al Hijo venga a ser nuestro también. Pablo nos habla del resultado de esta redención, que quiere decir redimido, lo cual es el resultado. Hay dos áreas que se mencionan aquí. Amén. Le prometo que en 5 minutos termino. ¿Está bien? Can you give God a bonus? I mean, after you hear what I just explained to you, you might as well do that.
Más vale que haga eso. Ay, hermanos, ahora escúcheme. Él lo menciona, el perdón de pecado de acuerdo a la riqueza de su gracia. Este es el resultado de la redención. No me ponga ya Efesios 1:7 que sigue, porque toca lo mismo. Ahora escúcheme, por favor. Acuérdese, todavía estamos en el capítulo 1 de Efesios. Vamos a hacer una pausa aquí. Todo esto estuvo pasando en la mente de Dios en la primera eternidad, antes que el mundo fuese creado. Tus pecados y los míos estuvieron y estaban perdonados ya antes, en la mente de Dios, antes de que el mundo fuera creado. Dios sabía que íbamos a pecar y Él preparó el cordero para perdonar los pecados. ¿Sí? En el plan ya estaba ahí. El sacrificio ya estaba en los planes de Dios. Antes de que nosotros cometiéramos esos pecados, ya Dios había preparado la manera de salir de ellos. El cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Algunos cristianos que van en derredor todo el tiempo deprimidos, porque cuando no eran cristianos eran rebeldes, que piensan que Dios todavía le va a tomar en cuenta todas esas cosas en su contra. No han agarrado la onda, no han entendido que Cristo ya le perdonó esos pecados. No, el cordero fue enviado al desierto para nunca más volver, y tus pecados también. El pueblo de Israel tenía una costumbre. En el Antiguo Testamento agarraban un chivo, el chivo expiatorio le llaman, ¿no es así? ¿Cuántos han oído eso? Ok, lo agarraban y allí le ponían todos los pecados y luego lo espantaban para que se fueran corriendo por el desierto y se perdiera y nunca más volviera. Tus pecados fueron puestos en el cordero para que ya no más. El hecho de, dice que lo echó en la profundidad de la mar y no se acuerda más de ellos. ¿Me oyeron? ¿Tú quieres saber dónde están tus pecados? Vete a la profundidad de la mar, a ver si lo encuentras. You want to know? Go and see. You can find them. Amén. Bueno, vamos a detenernos ahí. Yo le quiero invitar que usted, en un ratito,